Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto a Andrés Scagliola, es el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Hay varios temas y allí seguramente iremos transitando por aquellas cifras, porque todo ahora está determinado en números, ¿no? Aquellas cifras positivas, algunas no tanto, y sobre todo un fenomenal desafío por delante. De hecho, usted lo ha señalado en alguna entrevista, que se ha realizado mucha tarea desde el punto de vista de la política social, pero falta mucho. Falta mucho y yo creo que este es un proceso que llevará sus años. Todos recordamos una crisis que no es solo la crisis del 2002, son 30 años en los que el país no crecía, tenía crisis recurrentes y eso fue generando generaciones y generaciones, valga la redundancia, de personas en situación de pobreza. Y esa pobreza se cronificó. Esa es la historia del Uruguay. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno en 2005 se encuentra no solo con una crisis de coyuntura del arrastre de 2002, sino con generaciones de personas que han vivido en condiciones indignas durante mucho tiempo. Y por tanto, si tanto tiempo llevó la generación de esa pobreza dura, de la que hoy todavía quedan bolsones, como comentábamos antes de comenzar la entrevista, va a llevar mucho tiempo también reparar esa situación. Comencemos con algunos datos de organismos internacionales. La CEPAL ha dicho que Uruguay es el país con menos pobres de América Latina. Eso ha de ser un impulso, un incentivo a seguir trabajando en la misma dirección. Sí, bueno, en primer lugar los datos oficiales de Uruguay, nuestro Instituto Nacional de Estadística, que es una fuente que podemos contrastar en toda América Latina y que además tiene la confianza de todos los partidos políticos y de todos los actores sociales de este país, dice que estamos en mínimos históricos. Y eso es muy importante para nosotros porque de alguna manera también alienta a seguir por este camino. Y sin duda el reconocimiento de CEPAL, que se une a otros reconocimientos del Banco Mundial, de otros organismos internacionales, es una gratificación para Uruguay. Yo recuerdo también varias veces que hemos ido a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y desde la oposición se nos decía, sí, pero miren que en las cifras de CEPAL todavía ustedes no han llegado al mínimo histórico. Bueno, ahora lo hemos hecho en el año pasado. Eso obviamente, y en línea con lo que decíamos al principio, no invita a detenerse, sino a seguir trabajando en este sentido, teniendo muy clara una cosa, que estamos hablando de los ingresos, ¿no? Tanto CEPAL como el Instituto Nacional de Estadística miden la pobreza en base a ingresos, esa es la medida más frecuente. Y eso no quiere decir que no haya otras situaciones mucho más duras que tienen que ver con la vivienda, con el saneamiento, claro, con el acceso a determinados bienes materiales que nos preocupan y mucho, ¿no? A eso íbamos a apuntar. Bueno, de hecho el índice de pobreza está determinado en el 12,4%. El ministro Lesker ha señalado que al final del periodo, o sea, exactamente en un año más, ese es nuestro objetivo. El objetivo será de un 10% en el índice de pobreza, que es un fenómeno además, como se dice siempre, de naturaleza muy compleja, multidimensional, como suele decirse por parte de sociólogos y analistas de esto. Ahora, el asunto está en lo que usted acaba de mencionar. Esa barrera, a veces tan caprichosa, de los ingresos, porque allí es donde también se permite a algún integrante de la oposición relativizar aquello de las estadísticas y decir, bueno, en fin, esto no es tan así, porque también si debemos contemplar la gente en el seguro de paro, allí habría un incremento fuerte en lo que representa a esa gente con índices de pobreza importantes, y otro aspecto tiene que ver con aquellos que asiste el MIDES permanentemente. Sí, yo me voy a rectificar. Nuestro objetivo es el 0% de pobreza. Nuestra meta es alcanzar a 2015 el 10%. Es una meta intermedia en un objetivo que no puede ser otro que el de acabar con la pobreza. ¿La pobreza qué es? Pobreza es no conseguir un ingreso suficiente para solventar los gastos y conseguir las bases materiales mínimas para que cualquier persona haga su proyecto de vida, aquel claro, que elija. En el debate en los últimos días se introducen algunas categorías y se lo hace erróneamente. Ahora recuerdo cuando el ministro Lesker asistió al Parlamento, a la Comisión Permanente, y allí se planteaba, bueno, pero es que en realidad ahora crecen los vulnerables a la pobreza, ¿no? Y en realidad esto es todo lo mismo, y no es así. ¿Por qué hay vulnerables a la pobreza? Porque han salido de la pobreza. Es decir, es parte del éxito de las políticas
de distribución del ingreso, es que las personas han accedido a ese nivel mínimo de ingresos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que dice al construir esta nueva categoría de los vulnerables a la pobreza, tanto CEPAL como el Banco Mundial y otros organismos internacionales, y nosotros mismos que hemos escrito sobre este fenómeno? Para que esas personas salgan sustentablemente de la pobreza, tienen que concurrir otras variables. No es solo el ingreso o la transferencia de ingreso lo que va a hacer que estas personas puedan seguir su camino en la vida. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la capacitación para el empleo, tiene que ver mucho con la vivienda. Y bueno, y estamos concentrados en esas dimensiones que hagan que esto sea sustentable en el tiempo. Claro, bueno, es como esa persona que pretende salir a nado de ese torbellino que muchas veces se forma en el agua, ¿no? De ese remolino, y entonces tiene que bracear con mucho más energía. Porque ahí quería apuntar precisamente, con estos datos alentadores para Uruguay y que podrían llegar a indicar un buen camino, surgen otros. 460.000 hogares tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Eso es durísimo. Es muy duro y además está concentrado en algunas zonas en particular, ¿no? La frontera norte con Brasil, por ejemplo, la periferia de Montevideo, y obviamente es algo que nos preocupa. Yo quiero decir que ese estudio de las carencias críticas lo trabajó el Instituto Nacional de Estadística con el Ministerio de Desarrollo Social, claro. En particular porque nos interesa no solo alcanzar una cifra en 2015, sino que el trabajo que estemos realizando sea sustentable, Andrés, a largo plazo. Y dígame, ¿no hay cierta contradicción en ese índice de pobreza y esa cantidad de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha? No, porque remite a lo que te decía antes, generaciones y generaciones de pérdida de capital social, de capital humano. Capital humano es la educación, las condiciones de salud, y eso no se revierte solo con superar la línea de la pobreza. Lo tenemos muy claro, somos muy autoexigentes en esto, y por eso tampoco vendemos espejitos de colores. Es decir, siempre decimos, estamos próximos a llegar a la meta que nos habíamos fijado, pero tenemos muy claro que a esto tienen que concurrir otras políticas que no son solo las políticas de transferencia de ingresos o los programas sociales focalizados. La educación es fundamental, la salud es fundamental y la vivienda en un país que tiene graves problemas en este sentido, sobre todo por un fenómeno de la pobreza que me gustaría conversar contigo, que es la segmentación territorial. Y de ahí el plan 7 zonas que está en ejecución en este momento. No es solo que las personas perdieron ingreso, es que viven en barrios cada vez más homogéneos, donde somos todos pobres, o somos todos ricos, o somos todos clase media, y eso mina las bases de integración social que caracterizaron a Uruguay durante mucho tiempo. O sea, un frente de combate debe ser en todo caso la exclusión. No tanto, o sea, voy a un poco más en la pregunta, un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, ¿debería revisar la política de asistencias? ¿Debería enfocarse o focalizar mucho más en la exclusión, por ejemplo? Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Yo particularmente trabajé en la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, y en ese programa apuntamos a varios objetivos. En primer lugar, tenemos que hacer síntesis de todo lo que hemos hecho en este tiempo. Si una autocrítica podemos hacernos es que hay muchos programas de combate a la pobreza. Tenemos que sintetizar esos programas. Para mí es parte de la transformación de la propia administración. Cuando decimos muchos programas también es mucho dinero invertido. Es mucho dinero. O sea, se multiplica el esfuerzo. Es mucho dinero, a veces se superponen esfuerzos. Se ha hecho en este periodo un trabajo de síntesis, pero hay que hacer muchísimo más. Otro tema que tenemos que trabajar es construir un verdadero sistema de transferencias monetarias. Hemos ido generando distintos programas, que la asignación familiar, la tarjeta Uruguay Social, las propias prestaciones del Banco de Previsión Social. Eso hay que sistematizarlo, enfocando en las situaciones de pobreza. Pero también tenemos que hacer otras transformaciones que tienen que ver con esa categoría que, insisto, se utiliza mal, a veces de una forma, bueno, estamos en año electoral y entonces todo puede caer en ese saco, pero de los vulnerables a la pobreza. En ese sector, personas que salieron de la situación de pobreza, y que eso hay que celebrarlo, no hay que, relativizarlo, sino celebrarlo. Hay varias carencias que tenemos que atacar. Por tanto, no solo concentrarnos en quienes están debajo de la línea de pobreza, sino aquellos que pasaron esa línea y que tienen vulnerabilidades. E insisto,
La transformación educativa para el periodo que viene es absolutamente fundamental. Tenemos que terminar con la desvinculación, sobre todo en la educación media. Las políticas de vivienda y de integración de las ciudades, sobre todo de la ciudad de Montevideo, hay que profundizarla e introducir una política nueva, que es la política de los cuidados, que nosotros hemos insistido tanto, Claro. Que en estos hogares es donde se concentra el problema. Es decir, las dificultades de las mujeres de insertarse a nivel laboral por la demanda de cuidados y una división sexual del trabajo que hace que permanezcan en sus hogares cuidando de otros. Bueno, niños pobres que reciben a su vez educación pobre o empobrecida. Solo un 8% de los niños que provienen de hogares más pobres superan la secundaria, de los adolescentes en este caso, superan la instancia secundaria. Eso es escandaloso. ¿Ustedes entienden que se puede revertir eso en un periodo de gobierno? Probablemente no en un periodo de gobierno, pero sí hay que sentar las bases de una transformación de largo plazo. Y en la autocrítica, Andrés, ¿a ustedes les consta que hay un desencanto, por ejemplo, con lo que fue ese eslabón de la educación secundaria en este periodo, en el periodo Mujica, por ejemplo? Yo lo que diría es que la educación secundaria, la educación media está en crisis en todo el mundo. Esto no es para relativizar lo que nos pasa a nosotros. Digo, hay un problema de vínculo entre adolescentes y jóvenes con la educación. En particular en Uruguay, para traerlo al caso uruguayo, seguimos con el mismo modelo de liceo. Yo fui al liceo número 18 y seguimos con el mismo modelo de principios de siglo. Pero la secundaria hoy está en crisis, acá en Uruguay. Sí, claro, yo creo que está en una situación de crisis, que es diferente de decir, bueno, todo es un desastre. No, todo es un desastre no. Tenemos un modelo que está agotado. El modelo agotado impacta sobre todo en los más pobres. Y Sin allí duda. es donde se unen justamente las políticas del La niño. educación en Uruguay no logra revertir las desigualdades con las que los niños vienen desde sus casas. Por supuesto, no le podemos pedir toda la educación, ese es un error que cometen quizás todos los actores políticos. Ahí tienen que nuevamente concurrir las políticas que yo mencionaba, vivienda, salud, cuidados, pero es verdad que el modelo en sí, el modelo de educación, es decir, en un modelo educativo donde en el primer año de liceo repite el 30% de los gurises, donde la excepción se transforma en una regla, evidentemente no está respondiendo a las características de los jóvenes de hoy. Un modelo que reproduce esta situación que vos mencionabas, que solo un 8% de aquellos que vienen del primer quintil, del 20% más pobre, culmina la secundaria, es un modelo que se tiene que revisar. Y déjame decir esto, claro. Es un modelo que se tiene que revisar con la concurrencia de muchos actores, no solo los profesores, no solo los padres y los estudiantes, sino que tienen que intervenir todos los actores relevantes del sistema político también, los partidos políticos y los distintos actores sociales, porque este tiene que ser un esfuerzo de absolutamente todo. Bien, bueno, hay algunos clichés, algunos eslogans que ahora asomarán con un poco más de énfasis en la campaña, que tienen que ver con aquello del asistencialismo casi exclusivamente. Y tú has señalado que eso no pasa específicamente por resolver el problema dando dinero. La contracara está en aquellos que sostienen, que entienden y que argumentan, señalando que el MIDES lo que hace es repartir dinero y la gente no trabaja. Son 62.000 tarjetas, por ejemplo, sociales, como se las denomina, y hay como una apreciación de que eso es mero asistencialismo y que no hay una búsqueda eficaz de la contrapartida. Bueno, yo creo que ese discurso no tiene fundamento. Hemos presentado en innumerables ocasiones las cifras que se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares y que muestran que aquellos que reciben transferencias efectivamente trabajan. El problema ahí no es el de trabajar o no, es el de la informalidad. Muchos de ellos trabajan todavía en un mercado de informalidad que por más que en este tiempo se han costado, y también Uruguay es el que tiene mayor formalización en América Latina, y eso es un logro de todo el gobierno y en particular del Banco de Previsión Social, que ha trabajado muy bien en este tema, y obviamente del Ministerio de Trabajo. De alguna manera creo que eso ya está demostrado que no es así. Pero esas mismas personas que hablan de asistencialismo y que se da sin contrapartidas, ahora manifiestan y salen con discursos muy potentes en situaciones como las que estamos conociendo en estos días. ¿Vinculada a los asentamientos, por ejemplo? No, estaba pensando en Mario y en esta situación. Mario, precisamente, este chiquilín que tiene esta condición y este valor y esta constancia de haber tenido cero falta y de ser un muy buen estudiante, bueno, recibe estas transferencias. Y esas transferencias
la asignación familiar, la tarjeta Uruguay Social, la pensión que recibe su madre porque no está en condiciones de trabajar. Ahora que le vemos la cara y que esta situación tiene rostro, yo creo que esos actores que hablan de asistencialismo no hablarían. Nosotros tenemos que garantizarle a todos los uruguayos un piso de ingresos que le permita vivir en las mejores condiciones posibles para que, entre otras cosas, puedan acceder a la educación. Bien, estamos viendo imágenes que recogió nuestro compañero Néstor Remeseiro en esta recorrida. Allí se insinuó, se dijo, se determinó que había también una carencia importante desde el punto de vista alimentario y que llegaba a tal extremo ese cuadro que había una desnutrición planteada, tanto en Marito como en su mamá. ¿Eso lo descartó Remeseiro en su informe? ¿A ustedes les consta que en algún momento se transitó por esta situación? Mira, en relación a esta situación, lo primero que quiero decir es que tenemos que preservar, y sobre todo los medios de comunicación y nosotros como actores del Estado, preservar a Mario, a este gurí, a esta familia de la sobreexposición, porque la sobreexposición puede tener consecuencias negativas. Con Mario y con Ángela y con su familia se viene trabajando desde 2005. Ese plan de emergencia, que también fue muy criticado, tuvo entre sus beneficiarios a esta familia. Luego esta familia continuó con distintos programas de asistencia, se incorporó a la asignación familiar del Plan de Equidad y a la tarjeta Uruguay Social duplicada, que es aquella que va a las peores situaciones. Cuando el MIDES visitó a esta familia, obviamente se planteó que había que duplicar el ingreso, ¿no? Esa idea de que estaban en desamparo, entonces, ¿se contesta con esto que tú señalas? Sí, sí, digamos, desde 2005, desde que existe el MIDES, hay un organismo estatal que está en permanente contacto con esta familia, que ha garantizado un nivel mínimo de ingresos junto con la pensión que recibe el Banco de Previsión Social y que se ha ocupado de otras cosas, que yo no quiero explayarme acá por esto de preservar, pero el contacto es absolutamente permanente. Nosotros hemos estado a su vez en contacto con la directora departamental del MIDES, Perla Morandi, y conoce muy bien a esta familia y su situación. Creo que se han dicho cosas que no son ciertas sobre la situación que se ha vivido en el mes de febrero. Además, surge un mes después de esa situación. Es un poco, realmente la emergencia de esta noticia a mí me genera dudas. Pero en todo caso, simplemente lo que voy a decir es, yo creo que hoy decíamos que había otras situaciones que concurrían a las situaciones de pobreza. En este caso creo que el tema de la vivienda es absolutamente central y como ha informado el ministro Lesker, y hoy es tapa de uno de los periódicos que ustedes repasaron, hace un año que venimos trabajando con esta familia, procurando que haya un realojo que acerque a las personas a los servicios. Bueno, allí también hay un concepto del arraigo, ¿no? De la señora que hasta que no sea sumamente necesario pretende seguir viviendo en ese entorno y luego cuando empiece la secundaria, Marito, en todo caso, allí sí se considerará esa posibilidad de la solución habitacional. Decía tú, me señalaba Hannah Herz, que se cosifica muchas veces a Marito con aquello del niño cero falta, que es mucho más que eso. Y me parece que era en línea con lo que yo había planteado antes, ¿no? Sí, yo lo leía en Twitter, es verdad, Mario es muchas más cosas que un niño cero falta. Pero, claro, en una situación de la educación comprometida, como la que habíamos hablado, obviamente él se transforma en un emblema, también en una esperanza. Bien, ¿no? Para la síntesis, Andrés, el niño está hoy, el niño, su familia están hoy contemplados por el MIDES, hoy se insiste con aquello de la desnutrición, ¿ustedes eso lo descartan? Nosotros no compartimos eso. Esta familia está en el sistema de protección social que se ha ido construyendo desde 2005, tienen asistencia, el contacto es permanente, estamos procurando un realojo para dar, hoy hablábamos de la pobreza y de la salida sustentable de la pobreza, bueno, concentrados en la pobreza están las transferencias y para una salida sustentable un realojo que permita a esta familia salir de esta situación. Correcto. No nos queda mucho tiempo, pero sería interesante por lo menos un punteo de varios temas, a cuenta de seguir hablando más adelante. Pero hay alguien que a través de Twitter menciona algo importante y dice aquello de lo multidimensional encarado desde la natalidad. O sea, él reclama una mirada comprensiva y que nos involucre respecto a los índices de natalidad que muchas veces se dan en esos sectores. Se había dicho en algún momento que teníamos la tasa de natalidad en capas pobres similares a las de África. ¿Es posible?
Tenemos una doble insatisfacción. A ver. Las mujeres pobres tienen más hijos de los que desearían. ¿Eso va a aquello de la infantilización de la pobreza? ¿Va en esa dirección? Contribuye en ese sentido por distintas circunstancias. Y las mujeres no pobres tienen menos hijos de los que desearían. Nosotros para el próximo periodo nos estamos proponiendo una política muy fuerte de universalización de los centros de atención infantil, los CAIF. Yo recuerdo una entrevista que tú le hiciste aquí a Pedro Bordaberry, donde él expresaba, para mi sorpresa, a las 7:30 de la mañana, decía que el Frente Amplio se proponía terminar con el plan CAIF. Nada más lejos de la realidad. CAIF tenía en 2005 atendía a 35.000 chiquilines, ahora lo hace a 48.000. Se han creado en este tiempo 48 centros, estoy hablando en este periodo de gobierno, de 2010 ahora 49 centros y 29 más se van a crear este año. Nosotros nos proponemos extender el plan CAIF, no terminar con el plan CAIF. Aludía Bordaberry, tengo entendido, a declaraciones de una legisladora del Frente Amplio en ese momento. Sí, bueno, pero cuando uno hace manifestaciones tan importantes, porque no fue una manifestación sin matiz, ¿no? Va a terminar con el plan CAIF, cuando hay en esta población una sensibilidad muy especial. Claro. Nos tenemos que manejar con mucha prudencia. El plan y el programa de gobierno para el próximo periodo del Frente Amplio está publicado en la página web y yo creo que como responsables políticos todos nos tenemos que informar muy bien antes de expresar ese tipo de cosas. Director, llamó la atención, no, impacta que el presidente de la República también haya dicho que un 25% de niños es pobre en Uruguay, 25%. Eso es algo que debería llamar también a redoblar el esfuerzo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, este país llegó a conocer un 60% de niños pobres, ¿eh? En 2003 el Uruguay tuvo un 60% de niños pobres. Este es un fenómeno estructural como lo que planteábamos hoy. Y las políticas del Frente Amplio, y déjame plantear esto, han estado concentradas en este sentido, en resolver esta situación. Mira, Uruguay tenía un gasto, pro población adulta mayor. La mayoría del gasto iba en esa dirección. A partir de 2010, después de la primera gestión, y ahora se ha mantenido en estos 5 años, el gasto se ha incrementado, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. El 30% del gasto público social, que en Uruguay es el 80% de todo el gasto público, y que representa 24 puntos del Producto Bruto Interno, el más alto de América Latina, está destinado a esta población. Bueno, y después han surgido otros datos, pero no nos da el tiempo. El hecho de que la inflación en materia de alimentos haya crecido y nos instale como liderando ese ranking afecta al más pobre, eso está absolutamente claro. Enorme preocupación en este sentido, creo que es una preocupación de todo el gobierno, porque el fenómeno inflacionario... hay que gastar más, como tú decís. El pobre tiene que gastar mucho más plata en alimentarse. Está concentrado ahí, que es una contradicción con otras cosas que se dicen, ¿no? El dinero de las transferencias se destina a otros destinos. Pero cuando surgen estas cosas se dice, no, bueno, el dinero de los pobres está concentrado en los alimentos. Pongámonos de acuerdo. Yo creo que el dinero que reciben las familias está concentrado en lo básico, que es alimentarse y otro tipo de servicios básicos, y efectivamente la inflación golpea en esta situación. Que se instale el tema de el asentamiento o los asentamientos como tema de campaña es algo que también debería llamar la atención. De hecho, el candidato Luis Lacalle Pou ha señalado que es posible un plan de asentamiento cero y luego lo ha asociado con el plan Fome Cero que impulsó Lula diciendo, bueno, es un objetivo, no es una promesa, es un objetivo, es llegar a... y bueno, se señala que es absolutamente imposible. De hecho, surgieron cifras del Fondo Monetario Internacional. En líneas generales, ¿cómo se analiza este debate instalado? A ver, yo creo que del plan Fome Cero lo que se copió es el nombre, porque en realidad es acabar con el hambre en Brasil, que es una situación, la indigencia en Brasil ha sido históricamente alta y ese es el objetivo de ese plan. En Uruguay hemos llevado a cifras mínimas la indigencia, 0.5%, y seguimos trabajando en ese sentido. Todos sabemos que esta situación, y recuerdo el comienzo de esta entrevista, que se generó a lo largo de décadas, porque los asentamientos no fueron generación espontánea en un corto periodo de tiempo, sino que llevó varios lustros, no se resuelven mágicamente, no se van a resolver en 5 años. Creo que es irresponsable decir que en 5 años se puedan resolver. Por supuesto que hay que celebrar que todos los actores políticos concurran a plantear que tiene que ser un objetivo.
pero creo que hay que ser sobre todo responsables cuando se transmiten determinadas consignas hacia la población. Andrés, muchas gracias por estos minutos. Nos queda esto del examen periódico universal, que es este organismo o esta organización de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Y se señaló allí que Uruguay que la delegación que fue, vino con 198 recomendaciones. O sea, se dio a entender que era como tirones de oreja. Mira, fueron 188. Si comparamos con los otros países de la región, es el número habitual, no debe sorprendernos. En realidad, si las agrupamos, son 20 grandes temas: la violencia doméstica, la explotación sexual infantil, verdad y justicia en relación al pasado reciente, pero ahí sucedió algo histórico. Uruguay, cuando recibió esas 188 recomendaciones, aceptó 187 y se plantó en una que a mí, y como parte de la delegación, me dio mucho orgullo. Le dijimos a Bangladesh, que era el país que realizaba esa recomendación, que no íbamos a aceptar volver a una situación previa a la del matrimonio igualitario, que no aceptábamos que la familia solo se pudiera constituir en torno a un hombre y una mujer, sino que teníamos esta visión amplia. Lo discutimos a la interna de la delegación y llegamos a la conclusión de que esa recomendación había que rechazarla y explicar que en Uruguay no discriminamos en ese sentido. A mí me llenó de orgullo. Creo que además fue un reconocimiento para el Uruguay, porque cuando terminó el examen periódico universal, y eso la gente no puede no saberlo, se aproximaron distintos países del Consejo de Derechos Humanos a felicitarnos por un hecho histórico, que es que una recomendación vinculada a la temática de la diversidad sexual fuera rechazada en ese foro. Bien. Creo que Uruguay sale muy fortalecido de ese examen periódico universal. Un avance importante en la agenda de derechos, un avance importante en la letra. Habría que considerar si eso ha aterrizado definitivamente a la realidad, ¿no? Si eso es algo, digamos, que pueda observarse como un avance real, porque también allí todavía hay gente que sigue preguntándose, bueno, pero a mí me siguen discriminando. Sí, pero el amparo que te brinda, la ley es absolutamente real. Recordemos cuál fue la primera pareja que se casó en Uruguay. Fue un casamiento in extremis. Claro. Fue un casamiento para asegurarle al cónyuge una serie de derechos sucesorios y pensionarios. Y eso es absolutamente real. Lo vivimos en el día a día. Yo hoy siento mucha más apertura en la calle. Creo que vemos parejas que manifiestan públicamente su afecto y yo mismo lo hago ahora y no lo hacía antes. Está muy bien. Andrés, muchas gracias por estos minutos. A ti por esta entrevista. El director de Políticas Sociales del MIDE es Andrés Scagliola. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Integrante de la oposición, relativizar aquello de las estadísticas y decir, bueno, en fin, esto no es tan así, porque también si debemos contemplar la gente en el seguro de paro, allí habría un incremento fuerte en lo que representa a esa gente con índices de pobreza importantes, y otro aspecto tiene que ver con aquellos que asiste el MIDES permanentemente. Sí, yo me voy a rectificar. Nuestro objetivo es el 0% de pobreza. Nuestra meta es alcanzar a 2015 el 10%. Es una meta intermedia en un objetivo que no puede ser otro que el de acabar con la pobreza. ¿La pobreza qué es? Pobreza es no conseguir un ingreso suficiente para solventar los gastos y conseguir las bases materiales mínimas para que cualquier persona haga su proyecto de vida, aquel que elija. En el debate en los últimos días se introducen algunas categorías y se lo hace erróneamente. Ahora recuerdo Juan Trastar en toda América Latina y que además tiene la confianza de todos los partidos políticos y de todos los actores sociales de este país, dice que estamos en mínimos históricos. Y eso es muy importante para nosotros porque de alguna manera también alienta a seguir por este camino. Y sin duda el reconocimiento de CEPAL, que se une a otros reconocimientos del Banco Mundial, de otros organismos internacionales, es una gratificación para Uruguay. Yo recuerdo también varias veces que hemos ido a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y desde la oposición se nos decía, sí, pero miren que en las cifras de CEPAL todavía ustedes no han llegado al mínimo histórico. Bueno, ahora lo hemos hecho en el año pasado. Eso obviamente, y en línea con lo que decíamos al principio, no invita a detenerse, sino a seguir trabajando en este sentido, teniendo muy clara una cosa, que estamos hablando de los ingresos.
Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto a Andrés Scagliola, es el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Hay varios temas y allí seguramente iremos transitando por aquellas cifras, porque todo ahora está determinado en números, ¿no? Aquellas cifras positivas, algunas no tanto, y sobre todo un fenomenal desafío por delante. De hecho, usted lo ha señalado en alguna entrevista, que se ha realizado mucha tarea desde el punto de vista de la política social, pero falta mucho. Falta mucho y yo creo que este es un proceso que llevará sus años. Todos recordamos de una crisis que no es solo la crisis del 2002, son 30 años en los que el país no crecía, tenía crisis recurrentes y eso fue generando generaciones y generaciones, valga la redundancia ¿no? Tanto CEPAL como el Instituto Nacional de Estadística miden la pobreza en base a ingresos, esa es la medida más frecuente. Y eso no quiere decir que no haya otras situaciones mucho más duras que tienen que ver con la vivienda, con el saneamiento, claro, con el acceso a determinados bienes materiales que nos preocupan y mucho, ¿no? A eso íbamos a apuntar. Bueno, de hecho el índice de pobreza está determinado en el 12,4%. El ministro Lesker ha señalado que al final del periodo, o sea, exactamente en un año más, ese es nuestro objetivo. El objetivo será de un 10% en el índice de pobreza, que es un fenómeno además, como se dice siempre, de naturaleza muy compleja, multidimensional, como suele decirse por parte de sociólogos y analistas de esto. Ahora, el asunto está en lo que usted acaba de mencionar. Esa barrera, a veces tan caprichosa, de los ingresos, porque allí es donde también se permite a algún... personas en situación de pobreza, y esa pobreza se cronificó. Esa es la historia del Uruguay. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno en 2005, se encuentra no solo con una crisis de coyuntura del arrastre de 2002, sino con generaciones de personas que han vivido en condiciones indignas durante mucho tiempo. Y por tanto, si tanto tiempo llevó la generación de esa pobreza dura, de la que hoy todavía quedan bolsones, como comentábamos antes de comenzar la entrevista, va a llevar mucho tiempo también reparar esa situación. Comencemos con algunos datos de organismos internacionales. La CEPAL ha dicho que Uruguay es el país con menos pobres de América Latina. Eso ha de ser un impulso, un incentivo a seguir trabajando en la misma dirección. Sí, bueno, en primer lugar los datos oficiales de Uruguay, nuestro Instituto Nacional de Estadística, que es una fuente que podemos